sino que también era el guardián de un oscuro secreto. Aunque el espantapájaros ya no esté, su presencia todavía se siente en el viento que sopla a través de los campos, en el crujido de la madera vieja y en el susurro de las hojas en las noches de luna llena. Cada vez que paso por esa región, no puedo evitar mirar hacia los campos, esperando no ver la figura solitaria de un espantapájaros en el horizonte. La historia de Samuel y su espantapájaros es un recordatorio de que hay cosas en el mundo que desafían nuestra comprensión y que algunos secretos están destinados a permanecer ocultos. Si te gusta la lectura, descarga nuestra app disponible para Android, link en la descripción. Síguenos en YouTube y Facebook.